Hello. He saludado mal. Halloween. Bienvenidos al Cosplay Closet número... Es octubre, Halloween, pues tenía que ser este traje, que es el My Dear Vampire de Idolmaster. Este es el de Yori, que realmente la única diferencia que tiene es pues, el accesorio del pelo, que va en una diadema. Todas llevan esto mismo, unas en diadema, otras en gancho y otras en la coleta, y el color de la piedrecita esta. Este traje lo hice entre 2012 y 2013, entre verano y verano. Compré la tela poco antes de verano de 2012 y es un traje que tenía muchísimas ganas de hacer. Así que me costó tanto tiempo porque realmente quería hacerlo muy bien, porque hasta ese momento había estado comprando telas un poco así flojas para otros cosplays para practicar, pero este quería que me quedase muy bien, entonces compré pues, otro tipo de tela, se llama brocado. Quería que me saliera muy bien y estuve haciendo un montón de pruebas para los patrones y todo el asunto. Ya os he hablado bastante de Yori, creo yo. En la canción dice Ruby y todo. Entonces me he puesto las lentillas rojas. No me he puesto dientecillos porque no me gusta pegarme cosas en los dientes. Ah, también me he pintado las uñas, aunque seguro que no se ve. Este baile lo bailé en una práctica en 2011, uno de los primeros vídeos de mi canal. Cuando tenía el cosplay terminado hice en 2013 un baile en un bosquecillo y entre esos dos se nota el avance porque el primero no me sabía bien el baile todavía y estaba pues practicando. Estaba emocionada de estar aprendiendo el baile porque me estaba imaginando ya con el traje y todo. Entonces pues estaba emocionada y quise subir el baile, pero en 2013 ya subí el baile, pero hubo varios problemas. El primero es que el suelo tenía piedrecillas y ramitas y yo me tropezaba con los zapatos. El tema es que yo quería ver la evolución. Ya puedo ver la evolución del que bailé en 2011 al que bailé en 2013. Quería ver la evolución del de 2013 a el de ahora, que es 2019, para ver realmente la evolución. Entonces, claro, si pongo close-ups, me pierdo cosas de la imagen completa. Y ahora vamos a seguir hablando por los zapatos, ya que he estado hablando de ellos. Esos zapatos son un 37, que yo me tomé medidas, pero en tacones no sé qué pasa, que me sobra un montón de zapato y no voy del todo cómoda. Y además tenía las piedrecillas y las ramitas en el suelo, así que no podía mover bien los pies y yo en cuanto tengo una incomodidad a la hora de bailar se me nota muchísimo, y más entonces. Aunque con esto tampoco es que pueda bailar mucho, porque aparte la suela del tacón es un poco resbalosa. Es un plástico un poco duro y te resbalas un poco. Y además había cierto problema con la camisa, pero ya os hablaré luego. Ahora vamos a seguir. Compré un zapato que no se parecía exactamente del todo a lo que llevaba en el traje, porque tiene un bordecito blanco muy mono por alrededor. Pero mira, es que dije, lo utilizaré para más cosas, realmente no lo he utilizado para nada más, pero bueno, en fin. Y le puse los murciélagos con un gancho y los engancho, lo que pasa es que al bailar a veces o al andar se sueltan. Y voy a continuar pues por las medias, también os pondré en imagen. Me costó mucho de encontrarlas porque la mayoría eran como en redecilla en vez de tela plana con el dibujo, y yo quería la tela plana con el dibujo y me costó, pero bueno, al final las encontré y me gustan mucho. Bueno, las tiras del... ¿cómo se llama esto? Garter belt. Que eso me lo compré, las medias también y los zapatos también. Lo hice todo, excepto los guantes, que los compré y los corté, pero les puse esto. Misteriosamente la máquina de coser quiso colaborar y coser bien este tipo de zigzag del borde que normalmente dice no quiero, y rompe el hilo. Y es que esta máquina de coser es vieja, así puedes tocar la ruedecilla de la tensión de... Gracias. Es
vecinos tienen gallinas. Spain is different. Bueno, yo ya no sé ni lo que estaba diciendo. Así que mi máquina de coser quiso colaborar porque, a ver, tiene una ruedecilla para la tensión del hilo, pero otra cosa es que ella te haga caso. Da igual, la pongas como la pongas, hace lo que le da la gana. Pero esta vez quiso colaborar. Y bueno, los guantes también deberían ser con telaraña, pero ahí ya no. Estos son de rosas y bueno, ya tampoco son tan grandes y son bonitos, así que bueno, me sobra. Por terminar todas las cosas así compradas, los pololos, que son los que tengo yo y pues los uso para todo lo que hace falta pololos, y pues son estos. Bueno, la diadema es una diadema negra, le pegué el murciélago, el del centro está hecho igual que estos y las alas son pues como los murciélagos de los zapatos. Para darle un poco de fuerza le puse fieltro por detrás y tal. El murciélago del centro se mueve un poco, pero no quise darle más fuerza porque así cuando lo guardo lo puedo plegar. Esto también con fieltro, y esto tiene historia porque me costó de encontrar. Me compré un anillo para utilizar la piedra y me desapareció del bolsillo, así que tuve que buscar otro y bueno, este tenía mejor forma, ya tenía la pieza de metal de fuera y era del color perfecto, y además, o sea, como eran unos pendientes, tengo de repuesto por si acaso este se rompiera o lo que sea, así que mejor. Bueno, ahora la falda. Vale, la falda la hice con polipiel, pero de la que tiene un poco de textura. Yo quería así que pareciera como membranosa, como las alas de los murciélagos, porque se supone que son eso. Esto es beta, porque yo quería comprar vivo, pero me dieron beta. Y dije, bueno, pues voy a usar lo que me han dado, porque si no, ¿qué voy a hacer? Para esto estuve haciendo un montón de pruebas y me compliqué muchísimo la vida porque no tenía dónde narices apoyarlo para comprobar bien el largo. Se abre con un botón y la cremallera. Por dentro tiene forro y tiene el fieltro también. Pasa que por aquí detrás, en el forro, hice como unos canales y puse unas piezas de plástico para darle la forma. Y en general está bien, lo que pasa es que como tuve que coser por aquí para coser la pieza negra, esta tira no llega hasta aquí, llega solo hasta aquí. Entonces como que se queda así y se corta y no coge la forma entero bien, se queda mal. Y le puse en la parte negra una tira más para que se quedase bien con forma, pero lo que pasa es que al tener la tira hasta aquí y luego otra aquí y estirarlo hacia afuera es cuando pasa esto. Y bueno, es algo que me gustaría solucionarle, pero como digo, no sé muy bien cómo, así que de momento no. Y esta vez lo que hice fue añadirle un poco más la punta a esto, ya que al coserlo, arreglar los bordes, se quedó un poco romo y lo quise hacer como más puntiagudo. Ahora, el chaleco me costó mucho de hacer porque tiene un montón de piezas, estuve haciendo un montón de pruebas. Y ahora vamos a hablar de una cosa. Os voy a poner una imagen por aquí a algún lado de cómo debería ser y cómo lo hice, porque debería estar a partir de aquí unido. Problema, cuando lo hice sí lo hice así, pero yo quería utilizar los botones para que fueran el cierre real del chaleco y al hacerlo así se quedaba abierto. Entonces le puse una pieza negra para cerrar, entonces se quedó una pieza negra en medio y dije, bueno, pues no pasa nada. Y aparte de todo, no sé, es mi manía, pero a la hora de coser por la línea del patrón que me he marcado, tiendo a coser un poquito más metiéndome en la línea que saliéndome. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, 14. 15, 16, entre 10 y 16 milímetros que perdí ahí. Pues ya es una tira más o menos así del ancho que yo había tomado y
En ese momento a mí me gustaba ajustarme las cosas demasiado, así que iba un poquillo encorsetada. Entonces eso hacía que no me pudiera mover muy bien. Así que para esta vez, cuando me lo fui a poner, aparte de que el último botón no me cerraba, tuve que asanchar esto porque no quería que se viera la tira esa negra más y porque quería poderme mover más tranquilamente e ir cómoda. Así que decidí quitar estas dos piezas y reemplazarlas y asancharlas un poco. Problema, realmente esta pieza debería llegar hasta aquí, pero claro, para eso hubiera tenido que descoser de aquí, todo esto, descoserlo, aquí arriba también en la costura. Sinceramente no tenía ganas de tanto rollo, así que he optado por ir estirando esto poco a poco y juntarlo donde ya sí puedo abrocharlo. Esta vez he puesto los botones de adorno y se cierran pues con botones por debajo y ya está. El lacito, que lo hice también con la veta, y luego esto, que no sé si se verá aquí, que está cerrado raro, pero es que resulta que en el momento en el que yo estaba buscando imágenes para este cosplay, aparte de que hay muchos personajes que tienen pelo en la espalda o aunque giran a lo mejor, en ese momento la cámara no les está enfocando bien, o lo normal era que como mucho hubiera calidad 480 y era todo píxel. Entonces esto no se veía muy bien, que al principio yo sabía que llevaban algo ahí, pero pensaba que eran unas alitas normales, como puede llevar esto, ¿vale? Entonces yo le hice el agujero para ponerme alguna especie de cinturón o cintas o algo y sacar las alas desde dentro para no tener que coserlas o engancharlas con botones. Pero de repente me di cuenta de que no era eso, de que era como una capa. Y bueno, ahora la camisa. Es de las últimas cosas que hice y no tenía muchas ganas. Y con las mangas en esos momentos tenía muchos problemas para hacerlas y que tuvieras movilidad. De hecho, solo encajar lo que es la manga a la camisa ya me costaba horrores, con lo que intentar mejorar su funcionalidad ya era algo que se me escapaba. Era un tubo de camisa y yo se suponía que tenía que meterme por ahí porque solo tenía esta apertura de los botones y era imposible. Me tocó abrir una de las costuras laterales para poder meterme dentro de la camisa y aún así era horrible. Y era una de las cosas que esto sí que lo tenía que cambiar sí o sí para poderme mover. Porque en el baile 2013 os daréis cuenta de que me estaba moviendo como Conan el Bárbaro, porque literalmente no podía moverme, no podía levantar los brazos, no podía hacer así, porque tenía el trozo de tela entre hombros, tanto en espalda como por delante, muy tenso. Entonces, ¿qué hice? Bueno, os pondré una imagen, pero básicamente corté la camisa porque ese trozo no se ve y aproveché esa tela para hacerle un ensanche a la camisa. Tiene uno aquí y uno justo en medio de la espalda y le he puesto una goma para que se quede en el sitio y no se levante la camisa. Realmente sin la goma es como una campana, parece una campana de camisa. Pues realmente ahora es muchísimo más fácil, puedo ponérmelo sin problemas y puedo moverme, como habréis comprobado. Y es muchísimo más cómodo. Que podía haber rehecho la camisa, porque por ejemplo la forma del cuello no me terminaba de convencer, pero da el efecto, está bien, he podido mejorar lo que más me importaba, que era la movilidad, así que así se queda. No voy a gastar tiempo y dinero en más tela para rehacer. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, que feliz Halloween, que espero que os haya gustado el traje, que os guste también el baile y nada, que hasta la próxima.